Ahora, por favor, vamos al tema de las referencias textuales, pero antes de explicar esto, consulta, a ver, confírmame si se logra visualizar. ¿Se logra ver la pizarra? Confirma, confirma. ¿Sí o no? Vale, ya, muy bien. Les explico un poco sobre las referencias textuales, para qué sirven, por qué existen. Miren, en todo texto rigen dos tipos de principio o dos tipos de leyes, la ley de coherencia y la ley de cohesión. La ley de coherencia exige que todas las estructuras textuales, todas las oraciones se refieran al mismo tema. Por ejemplo, si yo quiero hablar de Juliana, en mi texto, en todas las oraciones, tendría que referirme a Juliana, en todas. Y entonces eso trae un defecto o una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que voy a estar repitiendo a cada rato Juliana, 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 Juliana. Y entonces eso la gramática lo sanciona. Porque la repetición es un defecto, es un vicio. Y entonces hay que superar esa dificultad. Para eso existe la cohesión. Por eso nuestro tema tiene que ver con la cohesión. ¿Ok? Ahí les explico. ¿En qué consiste la cohesión? Te explico. La cohesión es el principio por el cual en el texto se van a establecer relaciones. En el texto vamos a seguir refiriéndonos a lo mismo, evitando la repetición. ¿Ok? Dicho de otra manera, la cohesión garantiza las relaciones adecuadas en el texto. Y este principio, a diferencia del principio de coherencia que es temático, que pertenece a la superestructura, a la parte semántica del texto, la cohesión es un principio gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que aparecer en el texto. Tiene que aparecer. Entonces, la cohesión nos va a brindar recursos para superar estas dificultades, recursos gramaticales para superar estas dificultades. Y dentro de estos recursos hay dos que debes conocer. Número uno, la referencia, que es lo que vamos a ver hoy. Y en otro momento vamos a ver los marcadores del discurso o también llamados conectores lógicos. No vamos a revisar hoy el tema de conectores lógicos, pero sí vamos a revisar el tema de la referencia. Y paso a explicar. ¿En qué consiste la referencia? Bueno, la referencia es el mecanismo por el cual yo puedo seguir señalando, yo puedo seguir refiriéndome, yo puedo seguir aludiendo al mismo objeto o ser sin repetir su nombre. ¿Ok? Entonces, eso es la referencia. La referencia es el recurso, el mecanismo que me permite referirme a algo o a alguien sin repetir su nombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a lo largo de este recurso se han podido reconocer dos grandes grupos de referencia. ¿Ok? Dentro de estos dos grandes grupos de referencia vamos a encontrar las referencias endofóricas y las referencias exofóricas. Uy, acá me equivoqué un ratito. Acá debe ser exo. Listo, ya está. Referencias endofóricas y referencias exofóricas. Muy bien. Profe, explíqueme en qué consisten las referencias endofóricas. Cuando lo referido se conoce por el texto. Cuando podemos saber de quién se trata gracias al texto. Es una referencia dentro del texto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo él, quiere decir que ese él, voy a saber quién es ese él dentro del texto. ¿Ok? Listo. En cambio, las exofóricas nunca voy a saber. ¿Por qué? Porque para saber tendría que salir de la situación comunicativa y tendría que ir a la realidad. Entonces, por eso es una referencia desde fuera del texto. Desde fuera del texto. ¿Ya? No te van a preguntar mucho por referencias exofóricas,
pero sí por las endofóricas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya entres a la universidad, es importante que tú uses referentes a la hora de escribir, porque al momento en que ustedes van a escribir sus trabajos de grado, van a necesitar mucho de estos recursos. ¿Ok? Entonces vamos entonces, dentro de las referencias endofóricas, vamos a tener la anáfora. Profe, ¿en qué consiste la anáfora? La anáfora es el tipo de referencia que señala o refiere, refiere al ser u objeto, refiere a algo, vamos a poner a algo anteriormente mencionado. Anteriormente mencionado. Y te explico acá. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, mira, Carla, Carla está llorando. Carla está llorando. Listo. Y ahora mira, ella peleó con su novio. Muy bien. Peleó con su novio. Ya está. Pregunta. Ese ella es un referente porque está señalando, está refiriendo a una persona. Ahora, ¿cómo sé que hay anáfora? Porque el referente se refiere a una idea anteriormente mencionada. ¿Quién es ella? ¿Es ella? ¿No es acaso Carla, sí o no? Con su novio. Dice. ¿No es acaso Carla, sí o no? Confirma. ¿Es ella? ¿Es Carla? Muy bien. Cuando se refiere a algo anteriormente mencionado, es anáfora. Ahora vamos a la catáfora. La catáfora más bien se refiere a algo que está por mencionar, que va a ser mencionado, que va a ser mencionado. Muy bien. Por ejemplo, mira, digo lo siguiente. Ya, como diría Tony Rosado. ¿Han escuchado a Tony Rosado o no? ¿Han escuchado a Tony Rosado o no, chicos? Mi profe, Damasio, sí ha escuchado a Tony Rosado. ¿Ustedes han escuchado a Tony Rosado o no? Confirmen. Ya está, muy bien. Tony Rosado tiene una frase icónica. Ya la olvidé. ¿Sí o no? Ya la olvidé. Muy bien. El gran Tony Rosado, mi ídolo. Ya está, mira. Ya la olvidé. Y acá tenemos dos puntitos y mencionamos su nombre. ¿Ya? Carla, vamos a poner Carla otra vez. Carla no se merecía mi amor. No merecía mi amor. Ya está. Muy bien, listo. Pregunta, ¿ese la a quién se refiere? ¿A quién se refiere ese la? Fácil, ¿a quién se refiere? A ver, ayúdame. A Carla. A Carla. Entonces, este la se está refiriendo a una idea que va a ser mencionada. Muy bien, ahora vamos a tener la elipsis. Pero, ¿qué sucede con la elipsis? Hay algo que es particularmente llamativo con la elipsis. Estimados, la elipsis se caracteriza porque no usa referente. No usa referente. O sea, no usa lo que está de rojo. No usa referente. Y entonces, profe, ¿qué va a usar? Bueno, ¿sabes por qué no usa referente? Ha omitido el referente porque está sobreentendido. El referente está sobreentendido. ¿Ok? Y entonces vamos a tener tres tipos de elipsis. Y vamos ahí. A ver, vamos a los tres tipos de elipsis. Número uno, elipsis nominal. ¿En qué consiste la elipsis nominal? Cuando se ha omitido un nombre.
elipsis nominal. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, mira. Johnny, Johnny enseña RV. Listo, mira. Es buen profesor. Muy bien. Es buen profesor. Ya está. ¿Confirman o no? ¿No confirman? Uy, te fue su corazón. Ya. Bien, Juliana. Solo Juliana, ¿qué pasó? Los demás ya no me quieren, no puede ser. Bien, Miguel Ángel, ahí está. Al pie del cañón. Muy bien. Ya, mira. Ahora, mira lo que pasa acá. Acá, ¿qué debió ir? Acá debió ir él. Él es buen profesor. Pero, ¿por qué se ha borrado? Porque ya se sobreentiende. Si yo digo, Johnny enseña RV, es buen profesor. Muy bien. ¿Quién es buen profesor? Se sobreentiende que quién es buen profesor. Johnny. Ahí está. Entonces se sobreentiende que estoy hablando de la misma persona. Entonces, cuando ya no hay el pronombre él, cuando lo he borrado, cuando ya no uso referente, hay elipsis nominal porque estoy reemplazando a Johnny, a un nombre. Ahora vamos a reemplazar a un verbo, ¿ok? Vamos a reemplazar un verbo. Número 2, elipsis verbal. Elipsis verbal. Ya está. Por ejemplo, en elipsis verbal vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener Mario juega ludo. Mario juega ludo. Tomás, y para que haya elipsis verbal tiene que haber coma. La coma reemplaza al verbo. Tomás, esa coma reemplaza juega. Tomás, monopolio. Juega monopolio. Ya está, mira. Entonces, este es una elipsis verbal porque la coma está reemplazando al verbo juega. ¿Ok? Ya está, por eso hay elipsis verbal. Ahora vamos al último caso de elipsis. Vamos a tener una elipsis oracional. ¿Ok? Dentro de la elipsis oracional, la norma dice que se reemplaza el verbo y también el sustantivo. Por ejemplo, Karina, Karina viajó a Rusia. Muy bien. Karina viajó a Rusia. Punto y coma. Luis, no. Muy bien. Ahí ese Luis no quiere decir que no viajó a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ese viajó a Rusia se está omitiendo. Todo esto en la segunda parte se está omitiendo. Entonces, habrá elipsis oracional cuando se omite verbo más sustantivo. Verbo más sustantivo. En la nominal solo se omite sustantivo. En la verbal solo se omite verbo. En la oracional se omite verbo más sustantivo. Consulta sobre el elipsis, ¿te quedó claro, sí o no? Confirma, 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 y listo. Los demás chicos, ¿qué pasó? Ya me están abandonando, ¿no? Mientras más noche llegamos, ya me están abandonando. No puede ser, ustedes no. Me pueden abandonar por otro lado, pero ustedes no, chicos. Ya, listo, vamos, vamos, vamos. Vamos a la sustitución léxica. Con esto acabamos porque las demás no son tan importantes. La sustitución léxica, mira, te cuento un poquito. Para que haya anáfora y catáfora, se tiene que usar pronombres, tú ya sabes la lista de pronombres, o adverbios, ¿ok? O adverbios. Tú ya sabes también lista de adverbios. Por ejemplo, viajé a Perú, allí la pasé muy bien. Ya, muy bien, el allí es un adverbio. Entonces, los pronombres y adverbios se usan en la catáfora y en la anáfora.
¿ok? Por ahí la catáfora también puede usar una, una estructura lexical, ¿no? Pero cuando cambiamos o cuando usamos un referente por otro, cuando usamos como referente a una palabra o a una frase, entonces vamos a llamarle sustitución léxica. Y la sustitución léxica hay en realidad por varias vías. Por ejemplo, puede haber por sinonimia, puede haber por sinonimia, puede haber por hiponimia, puede haber por hiperonimia, puede haber por correferencia, hiperonimia, puede haber por correferencia, puede haber por paráfrasis. Ya, te voy a poner un ejemplo de paráfrasis. Ya, mira, te pongo un ejemplo de paráfrasis. Anota, ¿ah? Anota, esto lo vas a ver en el siguiente slide. Mira acá. Por acá, acá hay como un resumen. Ah, no, no lo tengo. Ya, yo se lo voy a pasar, no se preocupen. Es como un resumen. Ya, mira. A ver, te voy a poner el ejemplo por paráfrasis. Mira, digo lo siguiente. Digo, a ver, ayer conocí a Yanina. Listo. La chica de ojos azules me cautivó desde que la vi. Mira, la chica de ojos azules es el referente, porque con decir la chica de ojos azules me estoy refiriendo a Yanina. Entonces, ahí estoy cambiando el nombre de una persona no por un pronombre, sino por una frase. Otro ejemplo más entendible. Paolo Guerrero es el goleador de Perú. Punto seguido. El capitán de la selección juega todos los partidos. Ya está, mira. El capitán de la selección es el referente que se refiere a Paolo Guerrero. Es el referente que se refiere a Paolo Guerrero, ¿ves? Entonces, eso es paráfrasis. Cuando yo me refiero a un ser, pero lo hago a partir de una frase o lo hago a partir de un nombre conocido, de un seudónimo, de un nombre antonomásico o simplemente de una posición. Miguel Grau, el Caballero de los Mares. ¿Ok? ¿Cuándo es correferencia? Cuando yo digo, ayer conocí una chica, punto seguido, esta chica. Entonces, hay correferencia cuando uso los demostrativos. Esta chica, esta niña, este profesor, etc. ¿Cuándo es hiperonimia? Cuando yo digo lo siguiente, ¿no? Este, siempre voy con mi compañero Pongo. Yo tengo un dálmata ya, mi dálmata se llama Pongo. Y luego digo, mi perro. Muy bien, entonces estoy reemplazando el nombre de Pongo por el grupo al que pertenece, que es el perro. O viceversa, ¿no? Puedo hacerlo por hiponimia. Por ejemplo, cuando yo digo lo siguiente, cuando yo digo, eh, tengo mi perro, ¿no? Eh, y luego digo, eh, este dálmata, ya está. Entonces ahí estoy reemplazando ya dálmata, que es un conjunto más restringido que perro. Y bueno, sinonimia también, cuando yo digo, por ejemplo, una expresión sinónima, ¿no? Ayer di plata a un mendigo, el indigente, ya está. Entonces, voy buscando mecanismos de reemplazo por estas vías. Listo. Ahora, ¿cuándo voy a tener referencias exofóricas? Fácil, estimados estudiantes. Vamos a tener referencias exofóricas de la siguiente manera. Mira, digo lo siguiente. Tú me amas. Ya está. Pregunta, en el texto, ¿tú sabes quién es ese tú?
¿Sí o no? A ver, solo con el texto. ¿Tú sabes quién es ese tú? ¿Qué persona es ese tú? Dime, dime. ¿Saben la identidad de ese tú? ¿Saben a quién se refiere ese tú? Solo con el texto. ¿Lo saben sí o no? A ver. No, No, sí o no. No lo sé. Entonces, no puede ser endofórica. Tiene que ser exofórica. Porque la única manera de saber la referencia exacta es de manera extralingüística, por fuera del texto. ¿Ok? Vamos ahora a la espacial. La espacial dice así, mira, a ver, cuando digo lo siguiente, eh, llegaré allí en unos minutos. Llegaré allí en unos minutos. Mejor es allá. Llegaré allá porque tiene más lejanía en unos minutos. Pregunta, ¿nosotros sabemos a qué se refiere ese allá? ¿A qué lugar se refiere ese allá? ¿Lo sabemos sí o no? no, No no. sé. Exofórica, exofórica. Finalmente, ¿no? Mañana, mañana iremos al estadio. ¿Por qué es temporal? Porque en este caso, mañana se refiere a un tiempo, pero no sabemos qué día, no sabemos si es 3 de abril, no sabemos si es en octubre. Entonces, como no podemos determinarlo, es exofórica. Listo. Pregunta, hasta ahí. ¿Esa parte se ha comprendido sí o no? Confirma. ¿Se ha comprendido sí o no? Listo, ya está. Vamos avanzando. A ver, vamos aquí, ¿ya? Vamos a hacerlo rápido. A ver, ustedes me van a decir a quién se refiere las palabras que se encuentran subrayadas, o sea, los referentes, y me van a decir el tipo de referencia. Claro, como hay referentes, solo va a ser anáfora o catáfora. Por ahí puede ser sustitución léxica también. Dice, uno, los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm son escritores muy famosos. Ellos brillaron por sus cuentos infantiles. ¿A quién se refiere ese ellos? Ayúdeme, ayúdeme a ver. A los hermanos Jacob y Will. Ajá, y Wilhelm Grimm, ¿no? Muy bien, ya está. Listo. ¿Qué tipo de referencia es? ¿Anáfora o catáfora? Cuando se refiere a una idea anteriormente mencionada. ¿Anáfora o catáfora? Anáfora. Correcto. Y como está usando el pronombre, es anáfora pronominal. ¿Ok? Personales. Ajá, pronominal, personal, etcétera. Ajá. Listo. Vamos ahora a lo siguiente. El lago Titicaca se encuentra en la frontera entre el Perú y Bolivia. Muchos turistas lo visitan durante todo el año. ¿A quién se refiere lo visitan? Al lago Titicaca. Ajá, al lago Titicaca. Ya está. Muy bien. ¿Qué tipo de referencia es? Anáfora. An- Pronominal. Ajá, también pronominal o personal, no hay problema. Ok, ya está. Tres, es el valor indispensable para conseguir el éxito, la perseverancia. Mira, es el valor para conseguir el éxito, la perseverancia. ¿A quién se refiere el valor? A la perseverancia. Ajá, ya, muy bien. Aquí es ¿de qué tipo? Catáfora, ¿sí? Anáfora. Catáfora. Perfecto. Y hay un tipo de catáfora que se llama catáfora lexical, porque se cambia por toda una palabra.
¿Ok? Listo. Me agradaría conocer Polonia. Allí nació el virtuoso pianista Federico Chopin. ¿A quién se refiere allí? A Apolonia. Polonia. ¿Qué es anáfora? Pero es una anáfora ya no pronominal, sino adverbial. El allí es un adverbio. ¿Ok? Listo. La extrañaremos como la madre que fue para nosotros, ya que María siempre se preocupó por todos sus alumnos. ¿A quién se refiere la? A María. Muy bien. ¿Y qué tipo de referencia es? Catáfora. Catáfora. Catáfora pronominal. 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 Ajá. Cada vez más se conoce sobre el autismo. Ninguno de nosotros debería discriminar a los niños con esta condición. Pregunta, ¿a quién se refiere esta condición? A la enfermedad. Al Ay, autismo. ajá, muy bien. ¿Y qué tipo de referencia sería? Aquí, Sustitución léxica. ajá, sustitución léxica. Pero más exactamente, ¿qué tipo de sustitución? Sinonimia. ¿Te parece que autismo es sinónimo de condición? No, No. Perífrasis. no. Perífrasis. Referencia. Ah, Correferencia. no, 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 no. ¿No? Si hubiera dicho condición aquí y esta condición aquí, ahí sería correferencia. ¿Sabes cómo se llama? Se llama hiperonimia. ¿Por qué? Porque, estimados estudiantes, estoy reemplazando eh, la idea por su hiperónimo, porque el conjunto de condiciones, o en el campo semántico de condiciones, encontramos autismo y otras condiciones más. ¿Ok? Entonces estoy reemplazando al autismo por su campo semántico. Eso se llama hiperónimo. ¿Ok? Johnny Lava es el docente más carismático. Por eso todos queremos al profe de RV. ¿A quién se refiere profesor de RV? A Johnny Lava. Ajá, ya. ¿Y qué tipo es? ¿Qué tipo de referencia es? ¿Qué tipo de referencia es? Lo mismo. Sustitución. También es sustitución, pero ¿de qué tipo? De hiponimia. Más bien es, Perífrasis. claro, es ahí perífrasis, ¿no? Es como estoy diciendo, lo estoy nombrando por su cargo. Lo estoy nombrando por su cargo, ¿no? Listo, ya está. También podría haber sido el profe más guapo, ¿no? El profe más guapo de Innova, ahí está, por perífrasis. Hoy, ¿se me escucha? Vi que se Sí, paralizó. profesor. Sí, ya listo. Muy bien, ya está. Vamos a dejar esto acá y vamos a ir a nuestros ejercicios. ¿Ya? A ver, un segundito. Ah, ya. A ver, un momentito. Voy a abrirlo por acá. Boletín, boletín. Ajá, ya, listo. Y una consulta. ¿En algún momento se ha dejado de escuchar mi micro o siempre ha funcionado? ¿Todo está bien? Todo está bien, profesor. Muy bien, entonces voy a proyectar ahora. Nos quedan ahí aproximadamente una media hora, un poquito más para poder resolver algunos ejercicios. Vamos a ocultar aquí y a ver, consulta, ¿se ve? ¿Se Sí, ve? profesor. Vale, vale. Dice, lee los siguientes textos y completa los referentes y completa con los referentes pertinentes. Allá. A ver, subraya las siguientes oraciones, los elementos que cumplen función de referencia. Ok, vamos a subrayar los elementos y luego establece el tipo de referencia que se establece. Muy bien.
A ver, vamos uno por uno. Napoleón Bonaparte conquistó el mundo. Él fue un estratega famoso. ¿Cuál es el elemento que hace referencia? El Correcto, ya está. ¿Y qué tipo de referencia? anáfora Anáfora de frente. pronominal. Ajá. Anáfora vamos a poner, si nos dan las alternativas, ya le colocamos lo específico, ¿no? Las verduras son buenas, consúmelas. Ya te ayudé. ¿Dónde está el elemento que hace referencia? Las Ajá. ¿Sabes por qué? Porque los pronombres pueden pueden manifestarse de manera proclíticas, o sea, fuera del verbo, o enclíticas, encerradas en el verbo. Entonces, esto tiene que considerarlo, porque a veces no se ve, uno piensa que es el verbo nomás. Muy bien, y este la se refiere a verduras. ¿Qué tipo de referencia es? anáfora. También anáfora. Ya está. En este instante se dio cuenta de algo. Le habían robado su dinero. ¿Cuál es el elemento que hace referencia? Le No, porque si yo marco le, no sé quién es ese le. ¿Quién es ese le? No sé. Hay otra cosa que hace referencia y que sí sé en qué consiste. ¿Cuál es? A ver. Ojo, cuando vean los dos puntos, piensa en catáfora. Por ejemplo, en este instante, que no sé cuál es, se dio cuenta de algo. Pero yo sí sé qué es ese algo. Yo sí sé a qué se refiere. Yo sí sé de qué se dio cuenta. ¿De qué se dio cuenta? De que le habían robado su dinero. Ese algo está refiriéndose a que le habían robado su dinero. Entonces, ¿qué tipo de referencia es ese algo? Que se refiere al hecho de haberse dado cuenta de que le habían robado su dinero. ¿Qué tipo de referencia? catáfora. Muy bien. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió eso? Sí. Ok, muy bien. Cuando vean los dos puntos, traten de eh, considerar, traten de considerar que puede ser catáfora. Listo. En la vida vale todo. El honor, el valor, la amistad y la entrega solidaria. Muy bien, ¿cuál es el elemento que hace referencia? Todo. Ajá, ese todo está anticipando a honor, valor, amistad y entrega solidaria. ¿Qué tipo de referencia es? Anáfora. Ah, no. No, No, catáfora. catáfora, porque anticipa. Ajá, ajá, muy bien. Ya está, no te olvides de los dos puntos. El folclore es la cultura de los pueblos. Este es muy reconocido. Ya. ¿Cuál es el elemento que se Este. refiere? Este. ¿Y a quién se refiere ese este? Al folclore es la cultura de los pueblos. Ajá. Se refiere a folclore, ¿no? Y ahora, ¿qué tipo de referencia es? Elipsis. Mm, Oracional. no. Entonces, anáfora. Si fuera elipsis oracional, no habría referencia. Es anáfora, porque Aná- este se refiere a folclore. Anáfora. María Reich nació en Alemania, pero no vivió allí. Es interesante, acá hay dos tipos de referencia. A ver, ¿la vieron o no? Te ayudo. Ese allí, ¿a quién se refiere? al lugar Alemania. Ajá, a Alemania. Entonces, sería anáfora. Pero, asimismo, cuando dice María Reich nació en Alemania, pero no vivió allí, pero acá quién debió estar, ella está omitido, está omitido. Entonces ahí es una elipsis nominal o simplemente elipsis. Pero como aquí nos piden encierra los elementos que hacen referencia, nos quedamos con naranja.
¿ok? Porque nos piden los elementos que hacen referencia. En Barranco nació Eguren. Allí todavía existe su casa. Muy bien, ¿cuál es el referente? Allí, Muy bien, ¿y allí a quién se refiere? en Barranco, en Barranco. De repente ustedes, porque digamos, de repente son de otra región, Barranco es un distrito muy conocido, es un distrito céntrico de Lima. Es uno de los distritos donde valen más caro los departamentos también. El distrito donde vale más caro, creo. Así es. Entonces acá es anáfora. Ya está. Pregunta, ¿se ha comprendido hasta ahí, sí o no? ¿Confirma? Ok, listo. Vamos avanzando entonces. Reconozca el elemento endofórico no de sustitución que puede reemplazar a un referente por un sustantivo. Ya, muy bien. Mira lo que me piden. Reconozca al elemento endofórico. Muy bien. ¿Cuál es el elemento endofórico? No de sustitución que puede reemplazar a un referente por un sustantivo. Es decir, ya no voy a usar el referente, el pronombre, sino todo un sustantivo. Hay uno de estos que tiene esa particularidad. Ese es la catáfora. ¿Ok? La catáfora, por ejemplo, en el caso que te puse, no, valor perseverancia. Ahí, por ejemplo. ¿Ok? Un sustantivo reemplaza un referente. Listo. Me interesa que hagas esto tú solo. A ver, te dejo ahí. Me dices cuál es la clave. 30 segundos. Vamos, vamos. Muy bien. A ver, les ayudo un poquito. Relaciona las sustituciones con sus características. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada relaciones semánticas? Si era especie, género, ¿cuál es? ¿Hiperonimia o hiponimia? ¿Cuál es? A ver. Hiponimia. Ajá, hiponimia. Debe ser 5. Y si digo género, especie, hiperonimia. Hiperonimia. Ya está. Muy bien. ¿Quién tiene un sentido equivalente? Sinonimia, mira. Convencional. ¿Qué es convencional? Que todos lo conocemos. Eso es la paráfrasis. Y contextual, la correferencia. 5, 1, 2, 4, 3. La clave es de dedadito. Ok, listo. Vamos ahora a las siguientes. A ver, con respecto a los pronombres clíticos. Cuando dice estimado pronombres clíticos, puede ser proclítico o enclítico. El proclítico es cuando el pronombre va afuera y el enclítico es cuando el pronombre está encerrado con el verbo. Muy bien, a ver, veamos. Son pronombres personales todos. Todos son pronombres personales. ¿Son de uso exclusivo exofóricos? ¿Son solo exofóricos? No, porque hemos visto un ejercicio donde son endofóricos. Por ejemplo, consume las. Ese las es endofórico porque tiene la referencia dentro del texto. Se emplean por todos los referentes endofóricos, se emplean por todos los referentes
endofóricos no es correcto, solo por algunos. La catáfora lexical podría emplearla. Ajá. Ah, dice, la catáfora lexical podría emplearla. No es correcto, porque es catáfora lexical. No. La que podría emplearla es la catáfora pronominal, no la lexical. ¿Ok? Listo. Tenemos hasta aquí estas posibilidades. Mira. Tatán. Ajá, cuatro hasta acá, ¿no? Listo. La elipsis y la elipsis, ya, pues la elipsis no podría emplearla. La sustitución tampoco, ¿sabes por qué? Porque la sustitución no se sustituye por un pronombre, sino por una palabra. Y la elipsis no la usa. Verdadero, correcto. Muy bien, otra vez tenemos hasta acá todos. Dice, ¿pueden acompañar antes y después del verbo? Sí, pues. Pueden estar antes y después del verbo. Antes, pro, después en verdadero. Bien, solo tengo estas opciones, mira. Ya está, ¿no? Ambos tipos de anáfora podrían emplearla. eh, Ambos tipos de anáfora, o sea, adverbial y pronominal, podrían emplearla. Tiene que ser falso. ¿Por qué? Porque la pronominal la puede emplear, pero la adverbial no, porque la adverbial utiliza un adverbio. Ya está. Muy bien, vamos a la última. Se emplean tanto en la anáfora, en la catáfora y en la deíxis. Ajá. Pueden emplearse en la anáfora, en la catáfora y en la deíxis. Eh, Deíxis se refiere, en este caso, a la referencia personal, temporal, etc. ¿Ok? Muy bien, verdadero. Clave B de barquito. ¿Ok? Ya está. Ahora vamos a las 5. Reconozcan los tipos de anáfora. Ya, esto está más sencillo. ¿Cuáles eran los tipos de anáfora? ¿Te acuerdas? Pronominal, Ah, adverbial. ajá, clave. Ahí La está. D, la D. Ajá, ya está. Son elementos extralingüísticos que se eliminan por estar sobreentendidos. También esto ya lo hemos visto. Elipsis. Ajá, ya está. Muy bien, esto es más sencillo, ¿no? Muy bien. Vamos al bloque 2. A ver, ¿cómo tenemos? Allá, uy, marcadores textuales no hemos visto. Y no vamos a llegar a ver, no puede ser. Ya, bueno, vamos a tener que verlo de manera práctica nomás. ¿Ya? Igual les voy a alcanzar un slide donde estén los marcadores textuales, todos, ¿ya? Y vamos a tratar de terminar a la 3 y avanzar hasta donde lleguemos. A ver, bloque 2. ¿Qué referente textual no presenta el texto? A ver, ¿qué referente textual no presenta el texto? O sea, ¿qué referente no vamos a encontrar en un texto? Vamos, vamos, vamos. O sea, lo que te está diciendo es cuál no usa referente. Clave, ¿cuál no usa referente? ¿Te acuerdas o no? Uno de estos tipos de referencias no usa referente. Lo hicimos, lo hicimos. ¿Sí está acá? Elipsis. Ajá. Elipsis. Muy bien. Identifica la anáfora en el texto. A ver, ¿cuál es la anáfora? Mis padres decidieron salir de vacaciones a la selva central. Allá el clima los obligó a meterse a una piscina y refrescarse todo el día. ¿Cuál es el elemento que hace referencia? Vamos, vamos, ¿cuál es el elemento que hace Allá. allá? Y allá se refiere a la selva, ¿no? Entonces, la clave aquí es allá. ¿Listo? Vamos a la 9.
Determina las alternativas donde vemos anáfora. A ver, la especialidad de economía y contabilidad son afines. La primera, muy bien, acá veo una anáfora, porque se refiere a la economía. Tiene mucha demanda, entonces sí, acá sí hay anáfora. Eduardo y José postulan uno a economía y el otro a contabilidad. Muy bien, uno se refiere a Eduardo o José y el otro a contabilidad. Ambos ya está, hay anáforas acá. Listo. Mariana llegará el domingo, es decir, llegará mañana. Mañana. ¿Y mañana qué día es? Domingo. Este es una Sería la E. anáfora adverbial. ¿Cuál? La E. Ajá, la reconozca A, B y C respectivamente. A ver, vamos a ver. La mala alimentación debilita el aprendizaje. Puede ocasionar también problemas de salud. Si te das cuenta, dice la mala alimentación. Muy bien, la mala alimentación debilita el aprendizaje. Ok. Y cuando dice puede ocasionar también, ¿a quién se refiere cuando dice puede ocasionar también? A la mala alimentación. Ah, entonces acá hay una elipsis, porque se ha borrado el referente por estar sobreentendido. Entonces la A es elipsis, ya, ténganlo en cuenta. La B, existen varios tipos de textos. Y luego se aclara, Catáfora. ajá, catáfora, catáfora lexical ahí. La universidad cuenta con un enorme estadio. Allí, ese allí se, Anáfora. ajá, anáfora. Hay clavecita, La C. así, muy bien. Ya está, 11. Identifique el tipo de referencia y señala la respuesta correcta. Daniela dominaba el tema expuesto a la perfección. Sin embargo, Sergio no dominaba, se reemplaza, falta acá. Sergio no dominaba el tema. ¿Ya? Cuando se borra o se omite el verbo y el sustantivo, eso tiene un nombre de elipsis. ¿Cómo se llama ese tipo de elipsis? Ah, oracional. Ajá, elipsis oracional. Ya está. Identifica el tipo de sustitución y señala la respuesta correcta. Ahora vamos a identificar el tipo de sustitución. La papa es originaria de América. Esta planta milenaria de los incas era desconocida en Europa antes del siglo XV. Muy bien, cuando dice esta planta, ¿a quién se refiere con esa planta? A la papa. Muy bien, ¿qué tipo de referencia es? Hiperonimia. Ajá, ya está. Reconozca la cantidad de referentes exofóricos en el siguiente enunciado. Ah, ya. Si te piden referentes exofóricos es porque no tiene que haber la referencia dentro del texto. Empezamos, mira. No te dejes. Te. No te dejes sorprender. Listo, no sabemos quién es el T. Usted es el indicado para este trabajo. Ya, este trabajo también, ¿no? Aunque este trabajo, claro, tiene que ser con deixis. Entonces no lo vamos a usar. Reclama hoy mismo, sí, hoy. Porque cuando nos referimos a deixis o referentes exofóricos, nos referimos a pronombres o adverbios. ¿Ok? Y este es un adverbio, este es un pronombre, este es un pronombre. Entonces tengo tres deixis. Ya está. Muy bien. Listo. Hasta aquí.
Vamos a los marcadores textuales. Pero pregunta, ¿se ha ido entendiendo hasta ahí, sí o no? Confírmame. Ya, a ver, ya, a ver. Muy bien, acá. Ajá. Muy bien, me piden, menciona los siguientes ejemplos y presentan marcadores de párrafos e ideas. Ya, a ver, esto nos va a tomar algún tiempo. Vamos a las preguntas que son más chiquitas. La de acá, bloque teoría. A ver, y vamos a desarrollando, ¿ya? A ver, relaciona adecuadamente los marcadores textuales. A ver, ¿cuál sería? De entrada, los conectores de oposición, estimados estudiantes, pueden ser conectores de oposición fuerte o conectores de oposición débil. En este caso me han colocado conectores de oposición fuerte y débil. Mira, a pesar de lo dicho, el más sin tilde significa pero. El si no punto es un conector de oposición. Vamos a los de consecuencia. A ver, ¿cuál crees que sea de consecuencia? ¿Cuál de los conectores introduce consecuencia? A ver, mencióname el primero que veas. ¿Cuál? De manera que por ende y por eso. Y es, uy, te subrayó todo. Uy, no puedo. Ya, vamos a hacer acá. Con esto. Ajá, muy bien. Ahora, este conector van a usar en la universidad demasiado. El conector de fuente. ¿Cuándo utilizo un conector de fuente? Cuando me respaldo en una autoridad. Como dice el doctor tal, según Aristóteles, sobre la base de tal, ese es conector fuente. Y conector de desarrollo es para seguir continuando con la exposición. ¿Ok? Cuatro, y acá ya está. Uy, no puede ser. Ya, toca esto. Muy bien. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Hay o no? Dime. Tres, uno, dos, cuatro. La D, ¿no? Confirma la D. ¿Sí o Sí, no? la D. Muy bien, ya está. Dos, identifica la expresión que contiene el operador semántico de adición, o sea, el conector de adición. Y recuerda tú que los conectores de adición son los siguientes. Son varios. Y, E, ni, también, además, asimismo, del mismo modo, etc. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos. Vamos uno por uno. Ante todo, muy buenos días. Ya, este es un conector de apertura, no es de adición. En efecto, es un conector de evidencia, tampoco es un conector de adición. También, muy bien, este sí. Quiero decirte mucho, acá no hay ni conector. En suma, es un conector de conclusión. No es correcto. Clave, opción C. 3. Elimina el término impertinente a las demás. A ver, ¿cuál es el término impertinente a las demás? Causa, concesión, condición, consecuencia, comparación. ¿Cuál eliminaría? A ver, ¿cuál eliminaría? Concesión. ¿Por qué?
¿Por qué concesión? A ver, concesión es objeción, oposición. ¿Por qué eliminarían concesión? porque consecuencia, causa, eh, nada, me confundí. Ya, mira, eh, en todos los de aquí hay una relación de causa-consecuencia. Por ejemplo, si tú introduces un conector de causa, es porque antes está su consecuencia. Si tú introduces un conector de consecuencia, es porque antes está su causa. La condición también. Se introduce una causa, se introduce una consecuencia y una situación hipotética. La concesión también, solo que la consecuencia como que se opone a la causa. Por ejemplo, hubo tráfico, ¿ya? Eh, perdón, llegué temprano, a pesar de que hubo tráfico. Ya, hay una oposición, ¿no? Pero tiene que ver con una relación causa-lógica. En cambio, la comparación no. La comparación no tiene que ver con una situación causal lógica. ¿Ok? Solo se comparan, ¿no? No guarda relación con los demás. A ver, ¿cuál no guarda relación con los demás? ¿Cuál crees que no guarda relación con los demás? En conclusión, ¿Por qué? porque todas las demás hablan de finalizar o terminar. Pero para concluir y en conclusión, ahí, ya, Finalmente, ajá, mira, los conectores aquí son conectores que tienen que ver eh, que tienen que ver eh, con la idea de terminar, ¿no? De cerrar, ¿ok? Muy bien, ahí sí te la doy. ¿Por qué? Porque el en conclusión no es no es un conector que indica que indica el final, sino indica una especie de, de obtener una idea a partir de lo expuesto, ¿ok? Para finalizar, para concluir, para terminar y finalmente son como conectores que indican el último espacio, el último evento de exposición. Pero en conclusión es un conector que introduce una idea que resume a las demás. Entonces, mientras que alguno de ellos organiza la exposición, el en conclusión más bien introduce una idea de resumen. Ajá, ahí es el en conclusión. Listo. Me piden ahora, a ver, vamos acá. 5. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya. Bien, yo creo que podemos llegar hasta las 7, 8. A ver. Identifique el tipo de marcador textual de las palabras subrayadas y cuál de ellas no guarda relación con las otras. Ah, ya. Me piden entonces el tipo de marcador textual de todas las palabras subrayadas. Y luego me piden el que no guarda relación con las otras. Muy bien. A ver, Manuel fue médico y le contó que al inicio no sentía dolor en la pierna. Tiempo después le salió pequeñas manchitas a las cuales a las cuales le dio importancia. Luego sintió, no le dio importancia, debe ser. Luego sintió pequeños dolores y ahora siente que no puede mover las piernas. El dolor es intenso. Finalmente el médico pronosticó que en poco tiempo, muy bien, listo. Pregunta, ¿qué tipo de marcadores son estos? Creo que es evidente. ¿Qué tipo de marcadores son? de tiempo, Entonces podemos tener la C o la D. Ahora, uno de estos dice, ¿cuál de ellas no guarda relación con las otras? A ver, no es de lugar, no es de desarrollo, es de tiempo. ¿Cuál? A ver, ¿cuál no guardaría relación con las otras? Profe, pero aparece luego y ahora.
A ver, ¿cuál sería? Hay uno que no guarda relación. Está subrayado de más. Vamos, vamos, ¿cuál? Todos son de... Luego, No. ¿Sabes por qué? Porque todo tiene que ver con un tiempo posterior o... Sí, un tiempo posterior. Mira, tiempo después. El luego es un tiempo posterior. En poco tiempo es un tiempo posterior. Pero el ahora no es un tiempo posterior. El ahora es un tiempo actual, presente. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? sí, Ok. Vamos a las 6. Identifica el marcador textual utilizado en el siguiente texto informativo. A ver, vamos a ver cuál es el marcador. Sicarios asesinan a varón y dejan grave a su hijo ante una multitud que solo atinó a observar. Es decir, nadie pudo reaccionar frente a tal hecho. Muy bien, el es decir es un tipo de conector. ¿Qué tipo de conector es el es decir? A ver, tiene un nombre, mira, te ayudo. El es decir está junto con los siguientes conectores. Es decir, esto es, en otras palabras, vale decir, a ver, ¿qué más? O el o sea, muy bien, listo, en otras palabras, mejor dicho, ya. Estos tipos de conectores pertenecen a un tipo. ¿Cómo se llama? A ver, tienen un nombre, ¿sabes cómo se llama? Reformulador. ¿Ok? Muy bien, tenemos un reformulador explicativo o un reformulador recapitulativo. Un reformulador recapitulativo es como si hiciera un resumen y un explicativo es como si tuviera la función de aclarar. Entonces, si observamos el texto dice, sicarios asesinan a varón y dejan grave a su hijo ante una multitud que solo atinó a observar. O sea, hubo mucha gente que solo observó. ¿Y eso qué significa? Nadie pudo reaccionar frente al hecho. Entonces, estoy explicando por qué solo atinaron a observar, porque no pudieron reaccionar frente al hecho. ¿Ah? Es un explicativo. Y vamos a las 7. Con las 7 y 8 acabamos. Completa el marcador textual que corresponde en A y B respectivamente. A ver, me caso con Ricardo, me quedé viuda. A ver, me caso con Ricardo, me quedé viuda. Y en la B, Arturo caminó presuroso al colegio, llegó tarde. Muy bien. Creo que en la B es más evidente. Si Arturo camina apurado al colegio, lo lógico es que llegue puntual. Pero pasa lo contrario, llegó tarde. Entonces, ¿qué sucede? Como acá hay una oposición, porque si yo camino apurado, lo lógico es que llegue puntual. Pero llego tarde. Hay una oposición. ¿Qué conectores indican oposición? El pero, P y el pero. Nada más. Solo tengo dos claves. Ahora, me caso con Ricardo, me quede viuda. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Es decir o siempre que? ¿Cuál elegirías? A ver, siempre que, correcto, porque el siempre que es un conector de condición. Entonces yo me caso con este chico, siempre que, con la condición de que me quede viuda. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy ya casada, pues, ¿no? Estoy casada, pero para casarme con él tengo que enviudar. Entonces, si enviudo, me casaré con Ricardo. Algo así quiere decir. Muy bien, y vamos a la última, con esta acabamos. En ambos recuadros de la imagen anterior se emplearon, ya, ¿qué tipo de marcadores son? El siempre que es condición y el pero es oposición. A ver, ¿cuál sería la clave? Ya, la sé.
Puede ser, mira, no, concesión no es, contraste sí. La C. A ver, correcto, ¿no? Condición y adversativo o contraste, no hay problema. Muy bien, la clave es la opción C. Listo, ya está. Muy bien, hemos llegado al límite de la clase. Pregunta, ¿se ha comprendido, sí o no? Confirma. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, voy a dejar de presentar, voy a complementar con el slide que te prometí. Bien, Johanna, y bueno, les comparto a ustedes, seguro les hacen llegar más tarde o mañana. Listo, hemos acabado. A ver, un ratito. Ah, ya, listo. Muy bien, entonces, quedamos así, estimados estudiantes. No sé si hay alguna indicación de parte de la academia. Estoy por terminar la sesión. Sí, maestro, buenas noches, muchas gracias por su clase, muchas gracias, maestro. Chicas, igual, pues estamos con el gran maestro Johnny Lava, siempre el maestro es egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, y felicitaciones, maestro, por su cátedra con los muchachos. Gracias, maestro. Su clasecita no se olvida de enviarlo, por favor. Sí, perfecto, no se preocupen. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.